Salmo capítulo 6 dice: oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, porque mis huesos agonizan, mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista, tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados, que retrocedan de golpe, avergonzados. Pues el Salmo 6 es conocido como uno de los 7 salmos penitenciales o salmos de confesión. Salmos que podemos usar para inspirarnos a confesar nuestros pecados. En este salmo, el salmista reconoce que es el pecado la raíz o la causa de sus enfermedades. Y en el versículo 5 dice algo bien interesante. Le dice al Señor: hey, los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? El salmista sabía que si hay algo que a Dios le gusta es la alabanza. Pero muertos no vamos a poder alabar a Dios. Así que le está diciendo: Señor, si tú quieres un adorador aquí totalmente entregado, sáname. Hay otro salmo en donde el salmista dice: enfermo no puedo adorarte porque me vuelvo egoísta. Así que son cosas interesantes que podemos usar en nuestro tiempo de intercesión, de oración. Los otros salmos que se usan para la confesión son el Salmo 32, que fue escrito por David después de su embarrada sexual. Él allí dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus pecados. Pero luego dice: mientras me negué a confesar mis pecados, me debilité físicamente. El pecado enferma. Pero luego dice: confesé mi pecado y tú me perdonaste. El Salmo 38 es otro, y simplemente estoy leyendo una paráfrasis de estos salmos. Aquí el salmista dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, por causa de mi pecado. Ahí está: por causa de mi pecado, todo mi cuerpo está enfermo. Mi culpa me abruma, me retuerzo de dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Me siento débil, mi corazón gime. Las fuerzas me abandonan. El dolor no me deja ni un solo instante. Pero luego dice: confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. El salmista sabía que uno de los secretos para ser sanos es la confesión del pecado, porque el pecado enferma. Otro salmo que encontramos es el Salmo 51. Y aquí el salmista dice: ten misericordia de mí y límpiame de mi pecado. Reconozco mis rebeliones. Contra ti y solo contra ti he pecado. Devuélveme la alegría. Crea en mí un corazón limpio. No me alejes de tu presencia. El pecado también nos aleja de la presencia del Señor. Y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. El otro salmo
que se usa para inspirarnos a confesar nuestros pecados es el Salmo 102, pero este no lo escribió David porque fue escrito durante el tiempo del cautiverio, muchos años después. El salmista o el que lo escribió dice: tengo el corazón angustiado y perdí el apetito. Me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. A la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días, pero clamé a Él y Él oyó mi oración. El otro salmo es el 130, también escrito durante el tiempo del cautiverio. Y en este salmo, en los versículos 3 y 4, el autor dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién podría sobrevivir? Dios no guarda un registro de todo lo que hemos hecho, porque de ser así, nadie podría vivir. Por eso el salmista dice: tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Y el otro salmo que podemos usar para inspirarnos a confesar nuestros pecados es el Salmo 143. Y allí una vez más el salmista David dice: no lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Ante la santidad de Dios ninguno es inocente. Por eso necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de estos 7 salmos? Pues en primer lugar son salmos tristes. Nosotros aquí creemos que nuestra música debe ser alegre, porque en el Salmo 100 el salmista dice: vengan ante Dios cantando con alegría. Por eso creemos que la manera en la cual nos debemos presentar ante Dios es con alegría. Pero la Biblia también dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para estar alegres. Pero hay momentos en los cuales es necesario llorar, dice Eclesiastés 3:4. En Romanos 12:15 también dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Por esa razón hay momentos en los cuales la música tiene que ser triste. Y precisamente acerca de esto estuve hace un tiempo hablando con Marco Barrientos, y yo le decía: nosotros creemos que nuestra alabanza debe ser alegre, porque Dios es un Dios alegre, y en el Salmo 100 lo dice. Y él me dijo: usted tiene razón en lo que cree, pero hay momentos en los cuales se necesitan algunas canciones tristes. Él dice: en los años que yo llevo ministrando alabanza y adoración, he aprendido que lo que inspira a unos a conectarse con Dios no les sirve a otros. Algunos necesitan melodías alegres para conectarse con Dios, pero otros necesitan canciones o melodías tristes. Precisamente por eso en los salmos encontramos canciones alegres, pero también encontramos canciones tristes. Y me dijo: recuerde que casi todos los salmos fueron escritos por los judíos, ¿o no? Todos los salmos fueron escritos por los judíos, y la música judía está escrita casi toda, se canta en un tono menor, ¿no? Y todas las canciones en tonos menores llevan un poquito hacia la tristeza. Entonces, lo importante, me dijo él, y es lo que nosotros creemos, es ayudar a las personas a encontrar el camino para llegar a Dios. Y nosotros, los que dirigimos alabanza, debemos ser sensibles con eso. Porque no todo lo que me sirve a mí le va a servir a otras personas. Pero la música en esta iglesia es alegre. Y cuando yo estoy pasando por una prueba, por un desierto, lo que yo hago es poner un mix que tengo de diferentes canciones de la iglesia. Yo he recopilado las canciones que más me gustan. Y cuando estoy pasando por esa prueba,
por ese momento de dificultad, pongo estas canciones y el simple hecho de oír esto me saca del desierto. Siento como que estoy sentado con el Señor en los lugares celestiales, me ministra. Pero hay otros momentos en donde yo necesito estar quieto delante de Dios. Hay momentos en los cuales yo necesito música que me ayude a ser romántico con Dios. Y se ha descubierto que la música triste ayuda un poquito al romance. Entonces, si usted quiere tener una relación cara a cara con Dios, un poco de más intimidad con Dios, hay momentos en los cuales se necesitan las canciones tristes, los salmos tristes. También hay momentos en los cuales yo necesito algo de nostalgia. El salmista habla en un salmo de cómo él recordaba los momentos buenos del pasado. Y a veces las melodías tristes nos ayudan a eso. También necesitamos canciones que nos lleven al arrepentimiento, al quebrantamiento. También es necesario ser confrontados con respecto a las luchas emocionales que tenemos en nuestro interior. Y para esto, pues, necesitamos algunas canciones tristes que nos lleven a identificar qué está allí adentro, para que lo podamos sacar. Entonces, por eso encontramos salmos alegres, pero también salmos tristes. Es que el diseñador del universo, aquel que hizo colores alegres y también colores tristes, también diseñó toda clase de música. Por eso no podemos limitar la música a nuestros gustos personales. Hay un tiempo para todo, tiempo para llorar y un tiempo para reír. Ahora, es muy diferente el espíritu de muerte, porque hay música que tienen ese toque de muerte, de depresión, que lleva a la gente a no querer vivir o a suicidarse. Lo segundo que encuentro en estos salmos, es que el salmista confiesa su pecado. Y esto es importante porque hoy hay algunos cristianos que no ven la necesidad de confesar sus pecados. Ellos creen que porque la obra de Jesús en la cruz fue completa, por esa razón nosotros ya no tenemos que hacer nada, porque ya todo lo hizo Jesús por nosotros. Y eso es cierto. Jesús llevó todos nuestros pecados. Nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús en la cruz. Pero la Biblia también muestra que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. Así que aquí habla de algo que hacemos nosotros para demostrar la obra de Jesús en nosotros. La obra completa en la cruz se tiene que ver en nuestras vidas. En la Reina Valera este versículo lo pone de la siguiente manera: ocúpense en su salvación, trabajen en su salvación. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Entonces, la obra de Jesús fue completa, pero la Biblia nos habla de mostrar frutos dignos de arrepentimiento. También en Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud. Y aquí cuando habla de fe salvadora. Así que sobre la salvación yo tengo que añadir, construir algo más. Y lo que tengo que construir es virtud. En la traducción viviente habla de complementar su fe. Voy a leerlo: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe
con una abundante provisión de excelencia moral. Entonces Dios quiere que nosotros como cristianos hagamos nuestra parte. También a la excelencia moral hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, control propio, hay que añadirle perseverancia. A la perseverancia, sumisión a Dios. Y a la sumisión a Dios hay que añadirle afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor por todos. Entonces, que Cristo lo haya hecho todo por nosotros en la cruz no nos exime a nosotros de nuestras responsabilidades. Jesús en Marcos 8:34 nos ordenó a nosotros a tomar la cruz. Él dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y Pablo lo hizo. Por eso él en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo todos los días crucificaba su carne. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. También estas personas creen o dicen que como ya Jesús todo lo hizo por nosotros, no tenemos que confesar nuestros pecados porque nuestros pecados ya fueron perdonados, los del pasado, los del presente y los del futuro. Y eso es cierto. Por la obra de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento nos habla de la necesidad de confesar nuestros pecados. Esto fue predicado por Jesús, por Pedro, por Pablo, por Santiago y por Juan. Jesús nos lo enseña en la oración modelo, que no es un rezo que hacemos todos los días, sino que son los diferentes puntos que debe incluir nuestra oración diaria. Y uno de esos puntos es: perdonan nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. Y no se trata simplemente de hacerlo así nomás, se trata de especificar los pecados que estoy pidiendo que el Señor me perdone. Pedro también dijo en Hechos 3:19: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados y para que venga de la presencia de Dios un tiempo de refrigerio. Pablo en 2 Corintios 7:9 habla acerca del arrepentimiento, ¿no?, que nos lleva a la vida. Juan dijo en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Santiago dijo en Santiago 5:16: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Entonces, si yo he pecado en contra de una persona, yo tengo que pedirle perdón. Pero también aquí se refiere acerca de rendirle cuentas a alguien. Si yo tengo una lucha con el orgullo, quizás, con la rebeldía, con la terquedad, con la pornografía, yo debo rendirle cuentas a otra persona para lograr mi victoria total. Y aquí dice: para que seamos sanos. Entonces, aunque todos nuestros pecados ya fueron perdonados y aunque la obra de Jesús en la cruz fue completa, aún así yo tengo que confesar mis pecados. Y en esta iglesia enseñamos esto, creemos esto. De hecho, el fruto que usted puede ver en muchas personas es debido a esto, ¿no? Aquí es donde se inicia nuestra libertad. Pero nosotros lo creemos en primer lugar porque Dios lo dice. En 2 Crónicas 7:14 Él nos dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora
busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, se arrepiente de sus pecados, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Esto está en 2 de Crónicas 7:14. Ahora, esta semana estuve en la iglesia que tenemos en Dallas y ellos tienen oración los sábados a una hora bien rara. Ya les voy a decir por qué. Ellos los martes y jueves se conectan con nosotros, pero los sábados se reúnen como iglesia a las 7:14. ¿Saben por qué? Por este versículo. 2 de Crónicas, ¿qué? 7:14. Nunca se nos va a olvidar. Porque este es un versículo importante para el cristiano. Porque el Señor nos dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscan mi rostro y se arrepienten de sus pecados, yo oiré y sanaré. Ojo, muchas enfermedades son por causa del pecado no confesado. Precisamente por eso el diablo le ha hecho creer a muchos cristianos que la confesión de pecado no es necesaria. Usted no tiene que hacer eso. Pero nosotros hemos aprendido todo lo contrario. Nosotros también confesamos nuestros pecados para reconocer las áreas en nuestras vidas con las cuales todavía estamos luchando. Si yo quiero ser libre de una atadura, de un pecado, lo primero que tengo que hacer es reconocer que soy orgulloso, que soy terco, que soy mal geniado, que soy envidioso. Ahí comienza la liberación. Pero si yo digo, no, yo no tengo que confesar mi pecado, yo seguiré toda mi vida con esa atadura. Nosotros también confesamos nuestros pecados como una manera de mostrarle a Dios que queremos cambiar. Eso se llama arrepentimiento. Un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, un cambio en mi vida. Entonces, cuando yo le confieso, saco mi pecado a la luz, le estoy diciendo a Dios, yo quiero cambiar. Yo quiero dejar de ser perezoso. Yo quiero dejar de ser una persona que critica. Por eso hoy saco este pecado a la luz. Un pecado que yo sé que ya ha sido perdonado, pero yo lo confieso. Nosotros también confesamos nuestro pecado como una manera de crucificar la carne. Y todos los días crucificamos la carne. Y la carne que hay que crucificar es la carne pecaminosa. Yo crucifico en la cruz mi desánimo. Yo crucifico en la cruz mi depresión, mi timidez. Hay que ver esas cosas como pecado. El momento en el cual usted comience a crucificar eso, usted va a empezar a lograr la victoria sobre su carne. Pero también confesamos nuestro pecado como una manera de no darle lugar al diablo. Nuestro pecado es una puerta abierta al enemigo. Es lo que le da derecho a él meterse en nuestras vidas. Por eso él no quiere que los cristianos confiesen su pecado, porque él quiere seguir reinando en sus vidas. Pero también confesamos nuestros pecados antes de hacer liberación, para debilitar a los demonios que vamos a echar fuera. Si nosotros no confesamos el pecado antes de una liberación, esos demonios se van a manifestar, y ahí es cuando comienzan esos gruñidos, esos ruidos como yo soy la bestia. Y nosotros antes hacíamos liberaciones así, durábamos 6 horas liberando a una persona hasta que por fin salía libre. Ay, muchas gracias. Y volvía al día siguiente peor que antes. ¿Por qué? Porque los demonios se alimentan del pecado. Y mientras haya pecado en nuestras vidas, ellos tienen derecho de regresar. Pero cuando nosotros confesamos el pecado y luego los echamos fuera, ya no pueden regresar. Por esa razón
confesamos el pecado. Ahora, si hay un pecado en nuestras vidas que hemos confesado una y otra vez y aún así lo seguimos cometiendo, es porque estamos atados. Eso ya es una atadura demoníaca. Y esas son buenas noticias, porque algunos lo ven como, no, pero terrible, yo tengo un demonio. Esas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque estamos encontrando la raíz de su problema. Ahora, muchos dicen, es que esta es mi debilidad. Mi debilidad son las viejas. Esa no es su debilidad, eso es un demonio. No las viejas, sino que a usted le gusten las viejas. Ok, eso lo lleve a pecar. Entonces, cuando yo veo, hey, esto es algo que me controla, yo he hecho todo lo posible para ser libre de esto y aún así sigo atado, eso muestra que el problema es espiritual, que simplemente confesar el pecado no sirve. Hay que echar fuera el demonio. Pero antes de echar fuera el demonio, usted lo que va a hacer, y esto es lo que nosotros hacemos, el listado de los pecados. Pero usted va a confesarlo como realmente deseando dejarlo. Usted va a arrepentirse, va a hacer todo lo que está en usted para no volver a pecar. Pero tan pronto usted confiese ese pecado, usted echa fuera el demonio. Y ahí usted logra su libertad. Y usted va a poder mantener su libertad mientras no vuelva a pecar. Por eso confesamos nuestros pecados. Y precisamente por eso la confesión de pecado es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para derrotar al enemigo. Yo recuerdo que una vez escribí esto en Twitter y otro pastor al rato escribió: el arma más poderosa para derrotar al diablo es el amor. Yo, ¿y qué está pensando? Pero es precisamente la enseñanza que muchos tienen. No creen en la confesión de pecado y creen que el amor es el arma más poderosa contra el diablo. No. Jesús derrotó al diablo en la cruz, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que quitarle el derecho, las llaves que Él tiene sobre mi vida. Y esto lo logro confesando mi pecado. Pero también nosotros confesamos nuestro pecado para quitar la posible causa de una enfermedad. Muchas enfermedades son por causa de un pecado. Lo hacemos para quitarle la posible causa de un problema financiero o de una maldición generacional. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza que aprendemos de estos salmos. Y es que estos salmos nos muestran que en muchas ocasiones nuestros problemas, nuestras enfermedades físicas y nuestras enfermedades del alma, depresión, soledad, tristeza, suicidio, angustia, todas estas cosas tienen una causa espiritual, y esa causa espiritual es el pecado. Pero la buena noticia es que la solución a ese problema espiritual es la confesión del pecado. Y entonces quiero ilustrarlo con estos salmos. Salmo 32, versículo 3. El salmista dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Esto no quiere decir que todos los días el Señor lo cascaba. ¡Ey, tome! No, porque ese no es nuestro Dios. Cuando aquí dice esto, se refiere a que Dios estableció leyes espirituales. Y si yo las violo, vienen las consecuencias. Si yo peco, viene la pobreza, viene la depresión, viene la enfermedad. Dice: y mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Pero el versículo 5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados. Aquellos que no creen en la confesión del pecado, si finalmente confiesan su pecado, van a descubrir la libertad,
Aquí el salmista dice: y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con esos sentimientos de culpabilidad por no confesar el pecado. El Salmo 38 dice: debido a tu enojo, una vez más, no es que Dios se desquita con nosotros, no, Él estableció leyes. Si yo las violo, hay consecuencias. En su misericordia, Él detiene esas consecuencias. Pero hay un momento en donde ya no puede hacer nada y vienen esas consecuencias. Por eso dice: debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Ahí está la raíz de la chucha. Pecado. Me refuerzo atormentado por el dolor. Me retuerzo, perdón. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza, depresión. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado, debilidad física. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. El versículo 10 dice: se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Y el 11 dice: mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. La persecución de nuestros enemigos. Versículo 17: estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante. Y en el 18 dice: pero confieso mis pecados. Por fin, ahí está la solución. El Salmo 102, versículo 3 dice: pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden. Tengo el corazón angustiado, enfermedades emocionales. Perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto. Me acuesto y sigo despierto. Insomnio. Como un pájaro solitario en el tejado. Como decía la canción de Jesús Adrián. Como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿Todo por qué? Por el pecado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día por el pecado. Pero ¿cuál es la solución? Con la confesión del pecado. Y el mejor salmo para esto es el Salmo 51. Lo comparto simplemente unas partes, pero espero que lo usen ustedes para inspirarlos en su oración de confesión de pecado. Dice en el versículo 1: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Lávame de la culpa y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Y cada uno debe reconocer cada una de sus rebeliones de manera individual. Purifícame de mis pecados, dice el versículo 7. Y en el 8 dice: devuélveme la alegría. La alegría se va cuando hay pecado. Y en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No solo confiesa su pecado, sino le pide al Señor: dame libertad. No me expulses de tu presencia. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y no me quites tu Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no se va, pero se entristece, se arrincona por causa del pecado. Y una vez más dice: restáurame la alegría de tu salvación. El versículo 15 dice: desata mis labios para que mi boca pueda alabarte. Y el 16 dice: tú no deseas sacrificios. Dios no quiere que nos comencemos a dar latigazos como se hacía antes. No. ¿Cuál es la solución?
el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Por eso quiero que nos pongamos de pie. Y yo quiero que hoy confesemos nuestros pecados. Por eso yo quiero que piensen cuál es su pecado no confesado, o cuáles son sus pecados. Que el Señor le revele 5 de esos pecados para que usted hoy los pueda confesar. Puede ser la raíz de su estancamiento, de su ruina, de su enfermedad. Y Espíritu Santo, yo te pido que en este momento vengas a este lugar y traigas quebrantamiento, convicción de pecado. En el nombre de Jesús, ven, Señor, y háblanos. Háblanos, Jesús. Revela mi pecado, Señor. Háblanos, Jesús. Háblame, Dios. Revélame mi pecado, Dios. Y ahora usted va a escribir o creer sobre ese pecado lo siguiente: que usted ha sido perdonado. Porque otra arma que usa el enemigo es hacernos sentir condenados. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Que por eso el enemigo, Señor, no puede no meterse en nuestras vidas. Desde esa posición hoy confesamos nuestros pecados porque queremos ser libres. Y usted ahí lo va a confesar. Señor, reconocemos hoy la tristeza o la timidez, el enojo como pecado, la amargura como pecado, la pereza, el juicio, la crítica como pecado. Reconocemos, Señor, hoy nuestras ataduras sexuales como pecado, la pornografía, la promiscuidad sexual, los pensamientos de divorcio, los malos pensamientos. Hoy vemos esto como pecado y lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús. Y queremos ser libres, Señor. Quizás, Señor, va más allá de nuestra carne. Quizás es una atadura espiritual. Y hoy queremos ser libres de esta atadura espiritual. Por eso limpiamos nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Limpiamos la casa y le ordenamos a todos los demonios que se vayan. Se van en el nombre de Jesús. Se van ahora mismo. Se van. Y comienza a decirle el nombre del demonio basado en precisamente el pecado que usted ha confesado. Te vas de mi vida. Ahora mismo te echo fuera. Ordeno que te largues. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, de tu gracia. Perdona mis maldades, mis rebeliones, porque contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, dame hoy la victoria. Dame hoy la libertad. En el nombre de Cristo Jesús, yo ato a Satanás y a toda fuerza espiritual que hoy quiere impedir mi liberación. Te ato en el nombre de Jesús. Te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque a libertad me ha llamado Dios. Yo quiero salir de este lugar libre, libre del pecado, libre de las enfermedades, libre de la tristeza, libre de la culpabilidad. Por eso hoy te digo a ti, Satanás, te vas, me sueltas ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús.